A continuación les vamos a presentar un video que va a versar sobre las regiones del continente americano, mismo que tenemos el orgullo de habitar. Nuestro gran continente es bastante extenso, 42.5 millones de kilómetros cuadrados, que se divide principalmente en tres grandes regiones: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Nuestro equipo está conformado por su servidor, Diego Martín Clorio García, Diego Jaseil García Robles, Daniela Acuña Contreras y Rodrigo Sánchez Camacho. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, compañeros, hoy les voy a hablar sobre los principales factores económicos, sociales y ambientales. América es uno de los continentes más grandes y diversos del planeta. Está dividido en América del Norte, América Central y América del Sur. Y cada región tiene diferentes recursos naturales, tipos de acción y niveles de desarrollo. A continuación, explicaré sus económicas más importantes, el impacto ambiental que generan y los problemas relacionados con el agotamiento de los recursos naturales. En el sector agropecuario en América, el sector agropecuario que es agricultura, aunque varía el norte y el sur. América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México tienen agricultura moderna y mecanizada. Se utilizan fertilizantes, riego y maquinaria avanzada. Produce principalmente maíz, trigo, soya, frutas, hortalizas y algodón. México produce aguacate, maíz, café y caña de azúcar. En América Central y el Caribe, la agricultura tropical. Ahí se da el plátano, el café, el cacao, caña de azúcar. En muchas zonas se utiliza el trabajo manual y técnicas tradicionales, como es en América del Sur. En países como en Brasil, Argentina y Chile hay grandes zonas agrícolas modernas y ahí se cultiva igual el café, soya, arroz, maíz, caña, frutas tropicales y el vino como en Chile y en Argentina. Un dato pues curioso, en América produce más del 40% del maíz, lo convierte en un gran exportador de alimentos y produce una gran parte de estos alimentos que se consumen en el mundo. Ahora vamos con la ganadería, la ganada Argentina, Brasil y Uruguay. Está muy desarrollada tanto para carne como para leche. En zonas tropicales se crían bovinos, que son las vacas, porcinos, que son los cerdos, y aves de corral. En América del Sur es una de las principales regiones exportadoras de carne en el mundo. Ahora bien, vamos con la silvicultura, que es explotación de bosques. En Canadá es uno de los mayores productores de madera, papel y pulpa. En Sudamérica, el bosque amazónico propone legal y deforestación. Algunos países como Chile y Costa Rica promueven la reforestación y uso sostenible de los bosques. En la pesca, América tiene costas muy extensas y mares ricos en especies. Los países con mayor cantidad pesquera son Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. Perú es famoso por su pesca de archoveta, usada para la harina y aceite de pescado. En América del Norte, la pesca de exportación. La pesca es una fuente importante de empleo y aparte la exportación, perdón. Por último, hablaré sobre los recursos naturales. Hay recursos naturales como el petróleo, gas natural, minerales como el cobre, oro, litio, hierro, agua dulce, bosques y suelos fértiles en América. El uso en la industria, el petróleo y el gas en Estados Unidos, como México y Venezuela, alimentan la industria energética y petroquímica. El cobre y el litio en Chile, Perú y Bolivia se usan para fabricar baterías, autos eléctricos y tecnología. Los bosques y suelos agrícolas como Brasil, Canadá y Argentina impulsan la agroindustria y la producción de alimentos. Eso sería todo por mi parte y a continuación los dejo con mi compañero Diego Martín. Muchas gracias.
Yo les voy a hablar a continuación del sector industrial en nuestro continente. En cuestiones de energía, tecnología e industria. Vamos, primero en Norteamérica. Norteamérica está conformado por Canadá, Estados Unidos y México. Y sabemos que Estados Unidos es la potencia número uno, es la principal economía. Y lógicamente eso nos muestra la presencia a nivel mundial que tiene. A continuación, este ranking de las 15 empresas más cotizadas en la bolsa, ustedes lo pueden observar. Vean nada más la presencia que tiene Estados Unidos. Ahora bien, en cuestión de recursos, Estados Unidos es un país que tiene reservas de petróleo. Es el noveno a nivel mundial. Canadá es el tercero a nivel mundial. Nuestro país está ubicado en el número 18 a nivel mundial. Ahora, pasando a Centroamérica, podemos notar que ellos tienen una industria más ligera, ¿saben? Pero hay un caso particular. Panamá. Panamá tiene un canal muy conocido, construido por Estados Unidos a principios del siglo XX. Ese canal sirve para la comunicación y el transporte de materia prima entre prácticamente Europa y América. Y Asia, ese es un tema muy importante. Asia está muy presente aquí. Ahorita les voy a explicar. Hablando de Sudamérica, tenemos una sorpresa. Venezuela es el país con mayor cantidad de reserva de petróleo. Es el primer lugar. Tiene más petróleo que los países árabes, más petróleo que Estados Unidos. Eso nos puede decir mucho de su geopolítica, pero no es el tema que estamos tratando. A continuación también les vamos a explicar brevemente la situación de Brasil. Brasil es un país fuerte, es bélico, para ser latinoamericano, su ejército es el número 12 a nivel mundial. ¿Y esto qué nos dice? Que nuestro continente en la región sur se está fortaleciendo. Y se acuerdan que les dije que iba a hablar de Asia. Bueno, Brasil es parte del grupo BRICS con China y con Rusia. Esto nos dice que se está dejando la dependencia a las exportaciones con los Estados Unidos, cuando Estados Unidos era un socio clave de todo Sudamérica. ¿Por qué? Simplemente por la región en la que se encuentra, que es nuestro continente, en la zona norte. China y Rusia se encuentran más lejos. Pero eso no impide que se formen relaciones, por decirlo, estratégicas entre el comercio entre estos dos gigantes nuevos que están surgiendo. A continuación, yo le cedo la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias, Florio. Agradezco que me des tu participación. Yo les voy a hablar acerca de las características generales del sector terciario en América. Los principales servicios que se ofrecen en la región serían entre América Latina y el Caribe. El sector servicios, comercio, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, turismo, salud y educación representa un activo estructural de la región según datos recientes. El valor añadido del sector servicios como porcentaje del Producto Interno Bruto fue en 2023 en promedio 56.83% para 19 países de la región. Políticamente esto significa que los gobiernos deben redoblar esfuerzos en fortalecer gobernanza de los servicios. ¿A qué me refiero con esto? Asegurar que estos generen empleo de calidad, estén formalizados, respondan a la demanda territorial y reduzcan asimetrías regionales. Les muestro una tabla de apoyo que consta en Costa Rica, Panamá, Uruguay y Brasil. Sigo con los tipos y rutas de transporte. En la región americana, el transporte resulta clave para que el terciario funcione como motor de crecimiento. Entre ellas están las redes carreteras y ferroviarias que interconectan centros urbanos y zonas periféricas, permitiendo servicios de distribución logística y comercio. Las rutas marítimas, puertos del Caribe, Pacífico, vías fluviales en la Amazonia, abren mercados e integran la región del comercio global. El transporte aéreo conecta destinos turísticos, centros financieros y nodos de servicios especializados. Desde la óptica de políticas públicas, la mejora del transporte es también una cuestión de justicia distributiva.
Cuando solo los centros urbanos concentran transporte eficiente, las zonas menos favorecidas quedan excluidas del desarrollo terciario. Flujos de inversión extranjera y comerciales. Los flujos del IED en América y el Caribe brindan una mirada clara de cómo el sector servicios, la logística, la distribución y los servicios vinculados al comercio global están creciendo, aunque con retos importantes. En 2024, los flujos del IED hacia la región ascendieron a 188.962 millones de dólares, lo que representa un aumento del 7.1 respecto al año anterior. Esa cifra representó en promedio el 13.7% de la formación bruta de capital fijo de la región y 2.8% del Producto Interno Bruto regional en 2024. El crecimiento se explica principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya presentes, no tanto por nuevos capitales entrantes. En términos estratégicos, esto implica que los países de la región deben diseñar políticas de inversión que no solo atraigan capital, sino que promuevan encadenamientos productivos, transferencia tecnológica y fortalecer servicios locales vinculados a la IED. Les muestro otra tabla de apoyo que indica el IED de América Latina y el Caribe en el año 2024, el porcentaje de la formación bruta del capital fijo y el porcentaje del Producto Interno Bruto regional. Ahora voy con las regiones turísticas. El turismo es un componente esencial del terciario en América: playa, ciudad, naturaleza y cultura. Todos los subsectores del terciario convergen en el turismo. Por ejemplo, la República Dominicana tiene ingresos turísticos que representaron el 8.1 del Producto Interno Bruto del país, la tasa más alta de la región. Otro dato, en 2023 el turismo representaba aproximadamente el 7.8 del Producto Interno Bruto regional en América Latina, aproximadamente dentro de los 33, perdón, 367.4 mil millones de dólares, según estimaciones recientes. Desde la perspectiva de políticas públicas, el turismo exige infraestructura, regulación ambiental, capacitación de servicios y una vinculación real con la economía local para que no quede solo como un clave económico. Ahora les voy a hablar acerca del Producto Interno Bruto por región. Para el conjunto de América Latina y el Caribe, el sector servicios domina la estructura económica, pero también se nota la concentración de la producción en pocos países. Por ejemplo, en algunos países grandes de la región, la contribución del sector de servicios al Producto Interno Bruto es alta. Esta concentración plantea retos de gobernabilidad física. Los gobiernos deben diseñar mecanismos de redistribución territorial, inversión pública que promuevan los servicios en zonas menos desarrolladas y políticas de competencia para evitar monopolios de servicios urbanos. Los principales países deudores por región dentro de América, aunque no tenemos este resumen, tabla detallada de los principales deudores, es importante destacar que la deuda externa impacta la capacidad de los gobiernos para invertir en servicios, infraestructura, transporte y el fortalecimiento del terciario políticamente. Los países con mayor dependencia de deuda externa enfrentan restricciones presupuestas para modernizar el terciario y reducir la brecha territorial de servicios. Sería todo. Le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo voy a presentar un panorama social y breve por la región de América y voy a indicar la cantidad aproximada de habitantes y rasgos claves en temas de religión, educación, salud y vivienda y urbanización. Los números que cito se basan en estimaciones oficiales de la ONU, de Our World in Data, Banco Mundial y Pew. Primero, América tiene una población aproximada de 1.000 millones de personas en conjunto. Los países más habitados actualmente son, dentro de América, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina. La religión en América predomina el cristianismo. De hecho, América Latina es mayoritariamente católica, con un crecimiento de protestantismo evangélico en varias subregiones en Norteamérica. De hecho, la religión actualmente, como el cristianismo o el catolicismo, ha ido disminuyendo y ha aumentado lo que es el ateísmo. En materia de educación,
La tasa de alfabetización es alta en general, especialmente en Norteamérica y en el Cono Sur, aunque aún persisten algunas brechas en zonas rurales y en algunos países de Centroamérica y el Caribe. En términos de salud, la esperanza de vida es relativamente alta en Norteamérica, aunque sí varía mucho entre lo que es Canadá y Estados Unidos, y México, Centroamérica y Sudamérica. Por ejemplo, hay países que tienen una esperanza de vida de 75 a 80 años, y existen ciertas diferencias por acceso o por enfermedades crónicas, y también violencia en algunas áreas y países. En cuanto a vivienda y urbanización, hay regiones que están altamente urbanizadas. Tenemos grandes metrópolis como lo son Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, que concentran población, pero también concentran retos de segregación y viviendas informales en áreas que no son, que están en las periferias. Y también existe en muchos países de Latinoamérica cierto centralismo donde solamente las áreas más desarrolladas se encuentran en las ciudades, mientras que las áreas donde hay menos acceso a una calidad de vida digna se encuentran normalmente en zonas distintas a lo que es la capital. Por ejemplo, en Argentina con Buenos Aires o en México con la Ciudad de México. Y esto genera una gran desigualdad en muchos de estos países. Inclusive si hablamos de Estados Unidos, hay ciudades que tienen diferente nivel de desarrollo, ya sea económico o índice de desarrollo humano, varían mucho y este es un problema bastante serio. Bueno, esto es todo lo que yo quería informarles de América. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación vamos a tocar otros puntos importantes y vamos a empezar dándole la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, a continuación voy a hablar sobre las principales actividades generadoras de contaminantes en cada una de las regiones del mundo. Los principales recursos naturales que existen en cada región del mundo y cómo se aprovechan en la industria. Cada continente tiene diferentes riquezas naturales que impulsan su economía, pero también enfrentan retos para conservarlas y usarlas de manera sostenible. Por ejemplo, en América, los principales contaminantes es el dióxido de carbono, metano y residuos industriales. Las causas, industria petrolera, transporte, deforestación del Amazonas, ganadería intensiva y minería. Un ejemplo es como en Estados Unidos y Brasil, que son las mayores emisores de CO2 del continente. Ahora en Europa, los principales contaminantes son gases industriales y emisiones del transporte. Sus causas son producción energética de combustibles fósiles, tráfico vehicular y fábricas. Un ejemplo de esto sería Alemania, Reino Unido y Polonia, aún dependen parcialmente del carbón. En Asia, los principales contaminantes son partículas finas como el CO2 y desechos químicos. Sus causas son industria pesada, manufactura masiva, quema de carbón y sobrepoblación urbana. Un ejemplo de esto también sería China e India, que son los mayores emisores del mundo debido a su rápido crecimiento industrial. En África, las principales contaminantes es el humo, polvo y desechos sin tratar. Causas, quema de biomasa, que es leña y carbón, minería, desechos mal gestionados y uso de vehículos viejos. Un ejemplo es Nigeria y Sudáfrica, que destacan por una contaminación en el aire y del agua en zonas urbanas pues, muy extenso. Y por último, Oceanía, principales contaminantes son gases de efecto invernadero y desechos de plásticos. Causas, minería, ganadería, transporte y contaminación marina. Un ejemplo de esto sería Australia, tiene altas emisiones por exportación de carbón y ganadería intensiva.
Le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo, que nos va a explicar el siguiente punto. Gracias, Daniela. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el tema de el impacto en emisiones de CO2 y al calentamiento global. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta contaminación? Vámonos por continentes. En América, el impacto que llega de esta contaminación, primero es el aumento de temperaturas y olas de calor. Hemos visto cómo desde los años 40, 50 se ha ido aumentando la temperatura gradualmente y va a llegar un punto en el que exista un, un punto de no retorno. Y de hecho ya se están presentando consecuencias desde hace más de 20 años de esta contaminación. Incendios forestales, ejemplos serían como en Brasil, en el Amazonas o en California. La pérdida de glaciares y la escasez de agua, contaminación urbana y del aire en grandes ciudades, el aumento del nivel del mar en el Caribe y costas del Pacífico. Bueno, en Europa tenemos consecuencias igual similares, olas de calor intensas y sequías prolongadas, inundaciones por lluvias extremas, contaminación del aire en zonas industriales. Bueno, recordemos que Europa es de los primeros países que tienen una industrialización desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, enfermedades respiratorias e impacto en agricultura y pérdida de biodiversidad. En África, desertificación y pérdida de suelos fértiles, escasez de agua y conflictos por recursos, inseguridad alimentaria por sequías, mayor vulnerabilidad ante olas de calor y enfermedades, y migraciones climáticas internas y regionales. Recordemos que África es el continente más pobre del mundo y aquí todo lo que es escasez de agua, conflictos por recursos, inseguridad alimentaria y sequía son los que más sufren de esa desigualdad y son los que más tienen impactos por muertes a causa de estas consecuencias climáticas. En Asia también tenemos altos niveles de contaminación, por ejemplo en China, derritimiento de los glaciares como en el Himalaya, tenemos el aumento de tifones y riesgos para la salud pública como es el asma, el cáncer, enfermedades cardíacas. Y también existe un riesgo costero por aumento del nivel del mar en países que son densamente poblados, por ejemplo, Tokio. Ahora, en Oceanía tenemos de consecuencias principales, uno, el blanqueamiento de corales y pérdida marina. Tenemos la gran barrera del coral que este, se está lamentablemente muriendo. Sequías e incendios forestales más frecuentes en Australia. Tenemos el aumento del nivel del mar que amenaza islas que están en el Pacífico y daños a la agricultura y escasez de agua dulce. Bueno, esos serían lo que son los impactos principales. Eh, muchas gracias. A continuación, yo les voy a hablar de la contaminación en las fuentes de agua y de la deforestación también en las zonas de todo el planeta. Miren, los ríos ya se encuentran contaminados, los mares, no sé si ustedes han escuchado hablar de los microplásticos. Lamentablemente nuestros océanos ya se encuentran contaminados por todo esto. Y bueno, para muestra un botón, hablando de los ríos. El río Ganges en la India y el río Nilo en Egipto ya son catalogados de los más contaminados en el mundo. Y si me permiten dar una opinión, es muy triste que el río Nilo, que fue fuente de agua de la civilización, una de las civilizaciones más importantes de nuestra historia, la egipcia, se encuentre en este abandono. A mi opinión es un retroceso como sociedad gravísimo. Yo también quisiera hablarles de que es lamentable que la deforestación siga. Estamos perdiendo nuestros bosques. Se estima que la Amazonía, la selva amazónica en América del Sur, ha perdido aproximadamente un 20% de su territorio verde.
Esto es muy triste, lamentablemente. Y aquí en América del Norte, en nuestra selva lacandona, se estima también que hemos perdido el 40% de nuestras áreas verdes, de nuestra selva lacandona. El gobierno pasado contribuyó con 12,000 hectáreas que fueron totalmente destruidas por la implementación de un tren. Esto nada más nos dice que no hay un plan íntegro de desarrollo que contemple el medio ambiente. Yo les recuerdo una cosa, sin medio ambiente no hay vida, no hay planeta y no podemos vivir, no podemos respirar de mí. A continuación, yo les doy la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias, Glorio. Yo les hablaré acerca de los niveles de agotamiento de recursos naturales por regiones del mundo. Desde la perspectiva del desarrollo político y económico, uno de los retos estructurales más complejos es cómo el crecimiento del sector terciario y la economía en general descansa en la disponibilidad y calidad de los recursos naturales. Cuando estos se agotan o deterioran, se debilita la base misma de los servicios, la infraestructura y el bienestar. Veamos cómo esto se manifiesta por regiones. Según la métrica de ahorro ajustado del Banco Mundial, que incorpora el agotamiento de recursos naturales como porcentaje del ingreso nacional bruto, encontramos que ciertos países y por tanto regiones se enfrentan a niveles de agotamiento. Un ejemplo de ello es África. Algunos países reportan valores de 13% o más de agotamiento de recursos naturales. En Asia, como en Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán, muestran valores elevados de agotamiento, del 15% más. En América, aunque la mayoría de países preservan valores más moderados, también se registran casos con agotamiento significativo. Un ejemplo de ello es Bolivia, que tiene un 6.9% de pérdidas. Desde la óptica pública, esto implica que los gobiernos con altos niveles de agotamiento deben priorizar la sostenibilidad de recursos, la diversificación de economía hacia servicios que no dependan exclusivamente de la extracción y gestión ambiental, que reduzcan la presión sobre el capital natural. De lo contrario, el crecimiento de la pérdida de nuestros recursos va a ser muy mal distribuida. También les voy a hablar acerca de las principales empresas contaminadoras por región. Una dimensión central de la justicia distributiva y la gobernanza local es la responsabilidad de las corporaciones de gran escala en la contaminación ambiental, lo cual impacta directamente al sector terciario, servicios que requieren limpieza, transporte que contamina, turismo que se ve afectado por degradación ambiental, etc. Los datos más recientes del informe indican que un grupo limitado de empresas emite una proporción desproporcionada de gases de efecto invernadero y contaminación industrial. Ejemplo de ello es que en 2023 solo 36 empresas, la mayoría de ellas estatales, fueron responsables de más de la mitad de emisiones emisiones globales de CO2 vinculadas a combustibles fósiles. En lo que respecta a emisiones históricas desde mediados del siglo XIX hasta 2023. Las emisiones por compañías como Saudi Aramco, Chevron, ExxonMobil y Coal India están entre las más altas a nivel global. Desde la dimensión política, esto plantea varias cuestiones. Los gobiernos deben regular y fiscalizar estas grandes corporaciones, asegurando que internalicen los costos ambientales y contribuyen al bienestar colectivo. Las regiones que albergan actividades de estas empresas o que dependan de ellas tienen una doble responsabilidad: garantizar empleo y desarrollo local, pero sin hipotecar el ambiente y los servicios futuros. En el sector terciario, los servicios de logística, transporte, turismo y finanzas requieren una transición hacia menores emisiones para asegurar la competitividad y sostenibilidad. Le cedo la palabra a Rodrigo. Muchas gracias, Diego, por tu... Bueno, yo voy a hablar de las medidas que han tomado los gobiernos de las regiones para disminuir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. Comenzando por América, muchos países han impulsado lo que son las energías limpias. Ejemplos tenemos a Chile, Brasil,
Por ejemplo, México, que se comprometió a tener una transición energética para dentro del 2030, Costa Rica, y un país que no quiere actualmente es Estados Unidos, debido al tema del gobierno de Trump, que él, de hecho, en su primer mandato se salió del Acuerdo de París del 2015, pero en sí muchos países quieren impulsar esto. Tenemos leyes climáticas, los compromisos como el ya mencionado Acuerdo de París y metas de reducción de lo que son las emisiones de carbono. Tenemos la reforestación y protección ambiental. Por ejemplo, en México tenemos el programa Sembrando Vida, que lo que busca es plantar millones de árboles frutales en lo que es la zona del sur del país. También tenemos, por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva en Brasil, que busca reforestar lo que es el Amazonas, porque recordemos que en el gobierno de Jair Bolsonaro fue de los gobiernos en donde menos se atendió el Amazonas. También buscamos movilidad sostenible, una promoción de autos eléctricos y transporte público limpio. En Europa tenemos el Pacto Verde Europeo, que busca una neutralidad del carbono para lo que es el año 2050, transporte limpio, impuestos al carbono, reciclaje y economía circular, y conservación de ecosistemas. En África tenemos proyectos de reforestación, como la Gran Muralla Verde, que busca frenar la desertificación, energía solar y eólica, que son inversiones en energías limpias en Marruecos, Kenia y Sudáfrica, y gestión sostenible del agua y agricultura para evitar la sobrepoblación y la sobreexplotación, perdón. En Asia tenemos China, Japón, India y Corea del Sur que buscan grandes planes de energía renovable y reducción de carbón. De hecho, China actualmente es uno de los países que más ha buscado esta transición energética. China es conocido por ser uno de los países más contaminantes del mundo y por seguir utilizando el carbón. Pero el gobierno de Xi Jinping lo que busca es una transición como nunca. Incluso si lo vemos desde ahora, China es más limpio que Estados Unidos actualmente. Tenemos incentivos para autos eléctricos y transporte público ecológico, programas de reforestación y control de contaminación del aire e inversión en ciencia y tecnología. Es uno de los países más cuaternarios de todo el mundo. También tenemos tratados regionales sobre control de residuos y manejo de agua. En Oceanía tenemos la expansión de la energía solar y eólica, control de emisiones industriales. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene la meta cero, que son emisiones netas para el año 2050 y protección de ecosistemas nativos. La conservación marina y forestal para proteger biodiversidad y recursos hídricos. En conclusión, muchas de estas regiones buscan transición a energías renovables, leyes climáticas y compromisos internacionales, reforestación y conservación de ecosistemas y gestión sostenible del agua y los residuos, educación ambiental y desarrollo tecnológico verde. Pero si, aunque un país haga muy bien esto, si otro país no lo hace, nunca vamos a avanzar, porque esto es un trabajo que deben de hacer todos en conjunto y no solamente los países desarrollados. Todos los países deben de hacerlo desde su perspectiva económica y sus posibilidades. Muchas gracias. Agradecemos mucho la atención que le presten a nuestro video. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Que tengan un buen día.